El Dr. Jonathan Evanson, un reconocido científico especializado en física cuántica, había dedicado gran parte de su vida a investigar los misterios del universo. Su obsesión por la teoría de los universos paralelos lo había llevado a un punto de no retorno en su búsqueda del conocimiento. En su laboratorio secreto, ubicado en lo más profundo de las montañas, Jonathan trabajaba incansablemente en un experimento revolucionario. Sus manos temblaban de emoción mientras ajustaba los últimos detalles de su invento, un portal interdimensional capaz de abrir una puerta hacia otros universos. Convencido de que había descubierto el camino hacia una nueva frontera científica, Jonathan se preparó mental y físicamente para atravesar el portal. Sin embargo, antes de dar el paso, su mente se llenó de dudas y temores. ¿Qué encontraría al otro lado? ¿Cómo afectaría esto su vida y su comprensión del mundo? Con el corazón latiendo aceleradamente, Jonathan tomó una profunda respiración y se adentró en el portal. En un instante, se encontró inmerso en un paisaje completamente diferente. Era como si hubiera pasado a través de un espejo y emergido en un universo paralelo. A medida que exploraba este nuevo mundo, Jonathan se encontró con versiones alternativas de sí mismo. Algunas eran versiones más exitosas y felices, mientras que otras eran sombrías y desesperadas. Este encuentro con diferentes facetas de su propia existencia lo hizo cuestionar su propia identidad y propósito en la vida. Mientras luchaba por mantener su cordura y encontrar un camino de regreso a casa, Jonathan se dio cuenta de que había desencadenado una serie de eventos que amenazaban con desestabilizar los cimientos de la realidad misma. Ahora, estaba en una carrera contra el tiempo para desentrañar el enigma de los universos paralelos y encontrar la respuesta que podría salvar a ambos mundos. El destino del Dr. Jonathan Evanson y la humanidad misma estaba en juego. ¿Sería capaz de resolver el enigma antes de que fuera demasiado tarde? Y así comienza nuestra historia. El laboratorio del Dr. Jonathan Evanson estaba impregnado de una tensa expectación. La habitación, iluminada por luces tenues y monitores parpadeantes, estaba llena de equipos científicos de vanguardia y prototipos experimentales. El aire estaba cargado de electricidad mientras Jonathan se preparaba para el momento culminante de años de investigación. Con manos temblorosas pero decididas, el científico verificó una vez más los cálculos y ajustó los controles del portal interdimensional. El dispositivo, una estructura metálica en forma de arco, brillaba con una luz azulada intensa. Jonathan sabía que estaba a punto de abrir una puerta hacia lo desconocido. Miró fijamente el portal, preguntándose qué maravillas y horrores aguardaban al otro lado. La teoría de los universos paralelos había capturado su imaginación desde que era un estudiante ávido, y ahora estaba a punto de convertirla en una realidad tangible. El Dr. Evanson se colocó las gafas protectoras y ajustó su bata de laboratorio. Su respiración era rápida y superficial, mezcla de emoción y ansiedad. La incertidumbre se reflejaba en sus ojos mientras contemplaba el portal, consciente de que estaba a punto de cruzar un umbral que podría cambiar su vida y la comprensión del mundo tal como lo conocía. Con un último vistazo a su laboratorio, lleno de notas, ecuaciones y prototipos, Jonathan se armó de valor y dio un paso adelante. El zumbido de la energía creció en intensidad y el portal se abrió frente a él, revelando una abertura resplandeciente hacia lo desconocido. Sin pensarlo dos veces, el Dr. Evanson cruzó el umbral y se encontró inmediatamente inmerso en una experiencia surrealista. Los colores y las formas se distorsionaron a su alrededor mientras atravesaba el portal, sintiendo una extraña sensación de ingravidez. Cuando emergió al otro lado, se encontró en un paisaje completamente diferente. El cielo estaba teñido de tonalidades desconocidas y el aire tenía un aroma inusual. Ante él se extendía una vasta llanura, salpicada de extrañas estructuras arquitectónicas. Jonathan se maravilló ante la realidad que se abría ante sus ojos. Su descubrimiento era más que teorías y ecuaciones en papel. Ahora, estaba frente a una prueba tangible de la existencia de universos paralelos. Mientras exploraba este nuevo mundo, su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué secretos ocultaría este universo alternativo? ¿Cómo afectaría este descubrimiento a la humanidad y a su propia vida?
El científico tomó notas meticulosas y recopiló muestras de su entorno, consciente de la importancia de documentar cada detalle de su descubrimiento. Sin embargo, también sentía una sensación de inquietud en su interior. Sabía que no estaba solo en este universo paralelo y que podría encontrarse con versiones alternativas de sí mismo. El corazón de Jonathan latía con fuerza mientras se adentraba más en el extraño y fascinante universo paralelo. Cada paso que daba era una mezcla de emoción y aprensión, consciente de que estaba explorando territorio desconocido. A medida que avanzaba, el paisaje se transformaba en formas y colores aún más surrealistas. El científico se encontró rodeado de estructuras arquitectónicas desconocidas, con formas y diseños que desafiaban las leyes de la física. Algunas parecían torres retorcidas que se alzaban hacia el cielo, mientras que otras se curvaban en ángulos imposibles. El ambiente estaba impregnado de una energía vibrante y desconocida. Mientras Jonathan se internaba en este nuevo mundo, comenzó a notar movimientos fugaces en su periferia. Sombras que parecían deslizarse entre las estructuras y desvanecerse rápidamente. La sensación de estar siendo observado lo acompañaba en cada paso. De repente, en un claro entre las extrañas edificaciones, Jonathan divisó un destello de luz. Se acercó con cautela y descubrió un segundo portal interdimensional, similar al que había atravesado anteriormente. Este descubrimiento lo llenó de asombro y curiosidad. Sin embargo, antes de que pudiera reflexionar demasiado, una figura emergió del portal. Era una versión alternativa de sí mismo, pero con sutiles diferencias. La mirada de sus ojos era más intensa, su postura más confiada. Aquella versión de Jonathan parecía haber encontrado respuestas que el científico aún buscaba. Los dos Jonathan se miraron el uno al otro, sintiendo una conexión instantánea. Ambos sabían que estaban frente a un momento crucial en sus vidas. El Jonathan alternativo extendió la mano y, con una sonrisa enigmática, invitó a su contraparte a seguirlo a través del portal. Con una mezcla de emoción y temor, Jonathan decidió aceptar la invitación. Sabía que este era el siguiente paso en su búsqueda de comprender los universos paralelos y encontrar su camino de regreso a casa. Ambos científicos atravesaron el segundo portal, sintiendo una oleada de energía a su alrededor mientras el paisaje se desvanecía. Cuando emergieron al otro lado, se encontraron en un mundo aún más desconcertante y desconocido. El aire vibraba con una energía desconocida mientras Jonathan y su versión alternativa emergían del segundo portal interdimensional. Se encontraron en un entorno completamente distinto, un paisaje surrealista que desafiaba cualquier explicación lógica. Ante ellos se extendía un laberinto de estructuras intrincadas y caminos retorcidos. Las formas y los colores se entrelazaban en una danza caótica, creando un ambiente deslumbrante y desconcertante. Era como si estuvieran inmersos en un sueño del que no podían despertar. La versión alternativa de Jonathan, cuyos ojos irradiaban una sabiduría profunda, tomó el liderazgo y comenzó a guiar al científico a través del intrincado laberinto. Cada paso era una incursión en lo desconocido, mientras se encontraban con otras versiones alternativas de sí mismos. Jonathan se maravilló al ver cómo cada versión alternativa de sí mismo había tomado diferentes caminos en la vida. Algunas versiones eran exitosas y prósperas, mientras que otras eran sombrías y desesperadas. Cada encuentro era una ventana a una vida paralela, una realidad que podría haber sido la suya. A medida que avanzaban, las preguntas comenzaron a surgir en la mente de Jonathan. ¿Qué había llevado a estas divergencias en sus vidas? ¿Cómo podrían reconciliar las diferentes facetas de su existencia en un solo ser? Estaba desesperado por encontrar respuestas que le permitieran comprender su propia identidad y propósito. En un momento de descanso en el laberinto, Jonathan y su versión alternativa se sentaron en un rincón tranquilo. La versión alternativa compartió su conocimiento y sabiduría adquiridos a través de sus experiencias en los universos paralelos. Explicó cómo cada elección y cada acción podrían abrir nuevas ramificaciones en el tejido del multiverso.
A medida que escuchaba, Jonathan comenzó a comprender que no había un solo camino correcto en la vida. Cada elección tenía el potencial de llevarlo por un camino diferente, pero todos esos caminos se entrelazaban en una red interconectada de posibilidades infinitas. Impulsado por esta revelación, Jonathan se llenó de una determinación renovada. Sabía que su búsqueda no solo era una cuestión de conocimiento científico, sino también de autodescubrimiento. Estaba decidido a encontrar el equilibrio entre las diferentes versiones de sí mismo y desentrañar el enigma de los universos paralelos. Jonathan y su versión alternativa continuaron su travesía a través del laberinto de universos paralelos. Cada paso los acercaba más a la comprensión de la complejidad de la existencia y la interconexión de las realidades. Sin embargo, también se encontraban en un punto crítico donde las líneas que separaban las diferentes versiones comenzaban a difuminarse. A medida que avanzaban, los dos científicos notaron que las estructuras del laberinto se volvían más inestables y cambiantes. Las paredes parecían fundirse y transformarse, creando pasajes que antes no existían. La realidad misma parecía estar en un estado de fluidez constante. Jonathan se encontró luchando por mantener su propia identidad en medio de esta amalgama de posibilidades. Las versiones alternativas de sí mismo se entremezclaban en su mente, creando una sensación de confusión y disonancia. Se preguntaba si alguna vez podría reconciliar todas las facetas de su ser. En un momento de descanso, Jonathan y su versión alternativa se sentaron en una plataforma elevada dentro del laberinto. Observaron el paisaje cambiante y se sumieron en una profunda reflexión. Ambos sabían que estaban en un punto de inflexión, donde debían tomar decisiones cruciales que podrían afectar la realidad misma. La versión alternativa de Jonathan rompió el silencio y habló con voz serena pero cargada de significado. Explicó que el poder de los universos paralelos yacía en la elección consciente. Cada versión de sí mismo representaba una posibilidad, una bifurcación en el camino de la existencia. Solo a través de la integración y la aceptación de todas las facetas de su ser, podría encontrar el equilibrio y la armonía necesarios para navegar por esta red de realidades. Jonathan escuchó atentamente, asimilando las palabras de su versión alternativa. Comenzó a comprender que no podía huir de las decisiones que había tomado o de las versiones que había dejado atrás. En cambio, debía abrazar todas las partes de sí mismo y encontrar un propósito que trascendiera las limitaciones de cualquier realidad individual. Con un nuevo sentido de determinación, Jonathan se levantó y continuó su camino, acompañado por su versión alternativa. Sabía que el viaje aún no había llegado a su fin y que enfrentaría desafíos más grandes a medida que se adentrara en las profundidades del laberinto. Jonathan y su versión alternativa continuaron avanzando en el laberinto de universos paralelos, donde las fronteras entre las realidades se desdibujaban y las posibilidades parecían infinitas. Cada paso los llevaba más profundamente hacia el corazón del enigma multidimensional que estaban explorando. A medida que se adentraban en el laberinto, el entorno se volvía cada vez más desafiante. Las estructuras retorcidas y los caminos sinuosos parecían cambiar constantemente, creando una sensación de laberinto en constante movimiento. Era como si el laberinto mismo tuviera vida propia y estuviera decidido a desafiar a quienes se aventuraran en su interior. Jonathan y su versión alternativa se encontraron con obstáculos y desafíos en su camino. Algunas veces, se encontraban con criaturas misteriosas que parecían ser una manifestación física de las realidades alternativas. Otras veces, se enfrentaban a pruebas de ingenio y habilidad, donde debían resolver complicados acertijos y rompecabezas para avanzar. En cada desafío, Jonathan se esforzaba por mantenerse centrado y enfocado. La dualidad de su existencia se hacía presente en cada paso, pero ahora comprendía que la integración de todas sus facetas era esencial para superar los desafíos que encontraba. Con cada prueba superada, Jonathan se sentía más empoderado y conectado con el tejido mismo de los universos paralelos. Comenzó a darse cuenta de que el laberinto no era solo un lugar de confusión y caos,
sino también un reflejo de su propio viaje interno hacia la comprensión y la autorrealización. En un momento de descanso, Jonathan y su versión alternativa se encontraron en una cámara central del laberinto. En el centro, encontraron un portal brillante y pulsante, más grande y más poderoso que cualquier otro que hubieran visto antes. Era el portal hacia la verdad última de los universos paralelos. Con determinación en los ojos, Jonathan y su versión alternativa se tomaron de la mano y atravesaron el portal juntos. Una ráfaga de energía los envolvió, y se encontraron inmersos en una dimensión completamente nueva. Ante ellos se desplegaba una vasta red de hilos de luz, que conectaban y entrelazaban cada universo paralelo. Era como si estuvieran presenciando la esencia misma de la existencia y la interconexión de todas las realidades. Jonathan sintió una profunda resonancia en su interior, una sensación de comprensión que trascendía las palabras. Había llegado al corazón del enigma multidimensional y había encontrado una verdad que iba más allá de su comprensión racional. Jonathan se encontraba inmerso en la red de universos paralelos, maravillado por la interconexión de todas las realidades. Sabía que estaba cerca de descubrir las respuestas que tanto anhelaba, pero también comprendía que el conocimiento que buscaba no podía ser capturado fácilmente. Guiado por su intuición y determinación, Jonathan comenzó a explorar los hilos de luz que se extendían ante él. Cada hilo representaba una realidad distinta, una historia única que se había separado en algún punto del tiempo y el espacio. Se adentró en cada uno de ellos, buscando pistas y sabiduría que pudieran ayudarlo a desentrañar los secretos del multiverso. En su búsqueda, Jonathan se encontró con seres de diferentes formas y tamaños, cada uno con su propia historia y comprensión de la existencia. Algunos eran sabios y benevolentes, dispuestos a compartir su conocimiento y guiarlo en su camino. Otros eran enigmáticos y desafiantes, poniendo a prueba su valentía y perseverancia. A medida que avanzaba, Jonathan comenzó a notar patrones y conexiones entre las diferentes realidades. Comprendió que cada elección y acción que tomaba en un universo tenía repercusiones en otros, creando una red de causas y efectos entrelazados. Cada versión de sí mismo era una pieza vital en este intrincado rompecabezas cósmico. En su búsqueda incansable, Jonathan se encontró con un antiguo guardián del multiverso. Este ser de sabiduría ancestral le reveló que el propósito último de su viaje no era solo encontrar respuestas para sí mismo, sino también para la humanidad en su conjunto. La comprensión de los universos paralelos tenía el potencial de transformar la forma en que la humanidad veía su propia existencia y el papel que desempeñaba en el cosmos. Impulsado por esta revelación, Jonathan tomó un compromiso solemne. Se comprometió a compartir su conocimiento y experiencias con aquellos dispuestos a escuchar, a difundir la sabiduría de los universos paralelos y a fomentar una mayor comprensión y conexión entre todas las personas. Con cada respuesta que encontraba, Jonathan sentía que se acercaba a la verdad última del multiverso. Pero también comprendía que la búsqueda del conocimiento era infinita y que siempre habría más preguntas por responder. Aunque no podía abarcar toda la vastedad del multiverso en su mente, sabía que había encontrado un destello de la verdad y eso era suficiente para seguir adelante. Jonathan se encontraba inmerso en su misión de explorar los universos paralelos y compartir su conocimiento con la humanidad. A medida que profundizaba en la comprensión de la existencia, comenzó a darse cuenta de que la verdad que buscaba tenía un precio. A medida que compartía sus descubrimientos con otros, Jonathan se enfrentó a la resistencia y el escepticismo. Algunas personas no estaban listas para aceptar las ideas revolucionarias que desafiaban las creencias arraigadas. Otros temían las implicaciones de los universos paralelos y preferían mantenerse en su zona de confort. Jonathan también experimentó el peso de la responsabilidad que conlleva la verdad. A medida que compartía su conocimiento, se encontró con preguntas y dilemas éticos complicados. Cada elección que hizo y cada palabra que pronunció tenía el poder de influir en la forma en que la humanidad percibía y utilizaba el conocimiento de los universos paralelos. Además,
Jonathan descubrió que la búsqueda de la verdad también conlleva un costo personal. A medida que se adentraba en los misterios del multiverso, experimentaba momentos de profunda introspección y cuestionamiento de su propia identidad. Se enfrentaba a sus propios miedos y limitaciones, y a veces se sentía abrumado por la vastedad de la existencia. A pesar de los desafíos y el precio que debía pagar, Jonathan se mantuvo firme en su dedicación a la búsqueda de la verdad. Comprendió que el conocimiento de los universos paralelos tenía el potencial de transformar la humanidad y abrir nuevas fronteras en la exploración de la existencia. Con cada obstáculo que enfrentaba, Jonathan encontraba fuerza en su propósito y en el apoyo de aquellos que habían sido tocados por su mensaje. A medida que más personas comenzaron a abrir sus mentes a las posibilidades de los universos paralelos, la red de comprensión y conexión se expandía cada vez más. En su viaje, Jonathan también encontró compañeros que compartían su pasión por la verdad y la exploración. Juntos, formaron una comunidad de buscadores de conocimiento, dispuestos a enfrentar los desafíos y superar los obstáculos en su camino hacia la comprensión cósmica. Jonathan y su comunidad de buscadores de conocimiento continuaron adelante en su viaje a través de los universos paralelos, decididos a desentrañar los misterios de la existencia. En su camino, llegaron a un lugar conocido como el espejo fracturado. El espejo fracturado era un punto de convergencia de múltiples realidades, un lugar donde los límites entre los universos se desvanecían por completo. Era un sitio poderoso y peligroso, donde las leyes físicas y las estructuras de la realidad se volvían impredecibles. Al acercarse al espejo fracturado, Jonathan y su comunidad sintieron una energía intensa y una sensación de vértigo. Sus reflejos en el espejo se multiplicaban y distorsionaban, creando una imagen fracturada de sí mismos. Sabían que adentrarse en este lugar requería una gran precaución y concentración. Con valentía, Jonathan decidió cruzar el umbral del espejo fracturado. A medida que lo hacía, se encontró inmerso en una realidad caótica y fragmentada. El tiempo parecía desvanecerse y las leyes físicas se volvían fluidas. Cada paso que daba lo llevaba a un nuevo fragmento de la realidad, donde las cosas podían cambiar drásticamente en un instante. Mientras navegaba a través del espejo fracturado, Jonathan se dio cuenta de que este lugar reflejaba su propia dualidad interna. Cada fragmento de realidad representaba una faceta diferente de su ser, una versión de sí mismo en un universo alternativo. Era un recordatorio de que todas las posibilidades y potenciales existían dentro de él. En su travesía, Jonathan se encontró con versiones alternativas de sí mismo. Algunas estaban llenas de confianza y sabiduría, mientras que otras estaban plagadas de dudas y miedos. Cada encuentro era una oportunidad para aprender más sobre sí mismo y encontrar la integración de todas sus facetas. A medida que avanzaba, Jonathan comenzó a comprender que el espejo fracturado también representaba la fragilidad de la realidad y la importancia de la elección consciente. Cada fragmento de realidad que encontraba era una manifestación de las decisiones que había tomado en diferentes momentos y contextos. Se dio cuenta de que incluso el más mínimo cambio en una elección podía llevar a realidades radicalmente diferentes. Finalmente, después de mucho tiempo y esfuerzo, Jonathan logró atravesar el espejo fracturado y salir del otro lado. Emergió con una nueva apreciación de la complejidad de la existencia y una mayor comprensión de su propio ser. Después de atravesar el espejo fracturado, Jonathan y su comunidad de buscadores de conocimiento emprendieron el camino de regreso, llevando consigo las valiosas lecciones y experiencias adquiridas en su travesía a través de los universos paralelos. A medida que avanzaban, Jonathan notó que el regreso no era tan sencillo como esperaba. Los caminos que habían tomado anteriormente parecían diferentes, y los hilos de luz que una vez los guiaron ahora se entrelazaban de manera confusa. No era solo un viaje de vuelta a casa, sino una oportunidad para aplicar lo aprendido y enfrentar nuevos desafíos. A medida que avanzaban, Jonathan y su comunidad encontraron obstáculos y pruebas que pusieron a prueba su determinación.
Se encontraron con seres oscuros y entidades que deseaban mantener ocultos los secretos de los universos paralelos. Estos desafíos les recordaron que la búsqueda de la verdad no era un camino fácil, pero estaban dispuestos a enfrentar cualquier adversidad. En su camino de regreso, Jonathan también experimentó una profunda transformación interna. Las experiencias y los encuentros con las diversas realidades lo habían cambiado para siempre. Había adquirido una sabiduría y una visión más amplia de la existencia, y esto se reflejaba en su forma de pensar y actuar. Además, Jonathan comenzó a comprender la importancia de compartir el conocimiento de manera responsable. A medida que se encontraba con personas que estaban dispuestas a escuchar y aprender, se dio cuenta de que tenía la responsabilidad de transmitir la sabiduría de los universos paralelos de una manera que fuera comprensible y beneficiosa para la humanidad. A medida que se acercaban a su destino final, Jonathan y su comunidad se dieron cuenta de que su viaje nunca realmente terminaría. La búsqueda de la verdad y el conocimiento siempre serían una parte intrínseca de sus vidas. Si bien habían recorrido un largo camino, sabían que aún había mucho más por descubrir y explorar en el vasto multiverso. Finalmente, Jonathan y su comunidad llegaron a su punto de partida, pero no eran los mismos que cuando comenzaron. Habían crecido en sabiduría, valentía y comprensión. La búsqueda de respuestas los había transformado y les había dado una nueva perspectiva sobre la existencia y el papel de la humanidad en el cosmos. Después de regresar a casa, Jonathan y su comunidad de buscadores de conocimiento se encontraron en un nuevo capítulo de sus vidas. Habían adquirido una visión más profunda de la existencia y estaban decididos a compartir su sabiduría con el mundo. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que su destino estaba entrelazado de formas que aún no comprendían por completo. A medida que compartían su conocimiento con otros, Jonathan y su comunidad descubrieron que cada individuo tenía un papel único en el tejido del universo. Las conexiones entre las personas, los eventos y las decisiones tomadas se volvieron más evidentes. Comprendieron que el destino de cada persona estaba entrelazado con el de los demás, y que sus acciones tenían un impacto más allá de lo que podían imaginar. Los buscadores de conocimiento comenzaron a ver patrones y sincronicidades en sus vidas. Se encontraron con personas que necesitaban sus enseñanzas en momentos precisos y se vieron envueltos en situaciones en las que podían marcar la diferencia. Cada acción que tomaban parecía tener un propósito mayor en la red interconectada del universo. A medida que profundizaban en la comprensión de su destino entrelazado, Jonathan y su comunidad también enfrentaron desafíos y pruebas. Se encontraron con fuerzas que intentaban desviarlos de su camino y sembrar la discordia entre ellos. Sin embargo, su conexión mutua y su compromiso con la verdad los mantuvieron unidos y fortalecidos. A medida que avanzaban, Jonathan y su comunidad se dieron cuenta de que su propósito no era solo buscar la verdad, sino también fomentar la unidad y la compasión en el mundo. Comprendieron que al reconocer y honrar el destino entrelazado de todos, podían contribuir a la creación de un mundo más armonioso y equilibrado. Con cada encuentro y cada experiencia, Jonathan y su comunidad aprendieron más sobre sí mismos y sobre la naturaleza de la realidad. Se dieron cuenta de que el conocimiento y la verdad eran herramientas poderosas, pero que solo a través del amor y la empatía podían ser utilizados de manera significativa. A medida que se adentraban en el futuro, Jonathan y su comunidad encontraron consuelo y fortaleza en el hecho de que no estaban solos. Se unieron a una red global de buscadores de verdad y agentes de cambio, cada uno con su propio destino entrelazado. Juntos, avanzaron con la esperanza de que sus esfuerzos colectivos pudieran marcar una diferencia y ayudar a la humanidad a encontrar su lugar en el vasto cosmos.